Estaban por ejecutarla por hurtar pan para alimentar a sus 6 pequeños, cuando un solitario hacendado intervino. El calor del mediodía caía implacable sobre la plaza central, mientras el polvo seco se adhería a la piel como cenizas ardientes. Las moscas revoloteaban sin cesar entre las cabezas de los presentes, muchos con sombreros inclinados, brazos cruzados y miradas cargadas de condena. El ambiente estaba impregnado de aromas a cuero gastado, transpiración y madera antigua. En el corazón de la plaza, sobre un entablado agrietado, pendía una soga amenazante, y bajo ella una mujer joven descalza, con su vestido desgarrado y el rostro marcado por tierra y lágrimas secas. Su cabello castaño caía desordenado sobre sus hombros, y sus manos atadas con una cuerda gruesa temblaban sutilmente. Junto a ella 6 pequeños, uno. Apenas un bebé, otro, con el rostro sucio y el vientre hundido por el hambre, una niña con los pies amoratados por el frío. 6, en total 6 hijos temblando apiñados entre sí, sin comprender la sentencia que se aproximaba. Un hombre delgado con chaqueta negra, el juez del pueblo, alzó su voz desde el estrado sosteniendo un papel. Emma Collins. Se le imputa el robo de pan de la tienda de los Hargrove durante la madrugada. Sin permiso, sin pago, sin remordimiento. En este pueblo no se tolera el hurto sin importar la justificación. Aquí el robo no se perdona. Exclamó que caiga la soga. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asentían, otros evitaban mirar a los niños. Emma, con la mirada vacía y distante, no rogó, no gritó. Solo giró levemente su rostro para buscar a sus hijos. El más pequeño sollozaba en silencio. La mayor intentaba cubrirle los oídos. De pronto una voz profunda y decidida emergió desde el límite de la plaza. Entonces la tomaré como mi esposa. El silencio se apoderó del lugar. Todos voltearon. Un jinete sobre un caballo negro con sombrero calado y gabardina cubierta de polvo se abrió paso entre la muchedumbre. Sus botas, aunque desgastadas, relucían de limpias, y su mirada escondida bajo el ala del sombrero revelaba la autoridad de quien no necesita pedir permiso para expresarse. «¿Quién es usted?», demandó el juez irritado. «¿Qué clase de interrupción es esta?». El forastero descendió de su montura con serenidad. Avanzó hasta situarse frente al estrado. «Me llamo Thaddeus Kane, dueño del rancho Los Mezquites al sur del río. Vengo sin compañía. No porto armas, pero conozco bien las leyes de estas tierras. ¿Y qué pretende conseguir? Si una mujer es condenada por necesidad y un ciudadano honorable sin antecedentes la solicita en matrimonio legal, su condena queda revocada. Así lo estableció este consejo hace 3 inviernos». El juez frunció los labios con disgusto. Los susurros empezaron a expandirse entre la multitud. Era verdad. Esa ley existía, una antigua disposición casi olvidada. Nadie la había invocado en mucho tiempo. ¿Está proponiendo desposarla aquí mismo? Propongo hacerme cargo de ella y sus pequeños. El juez observó a Emma. ¿Acepta esta proposición? Emma permaneció en silencio. Miró a sus hijos, después al extraño que había surgido como un espectro entre la polvareda. Su respiración era agitada. Su respuesta, cuando finalmente habló, fue apenas audible. Sí retiraron la soga. Las ataduras de sus muñecas fueron cortadas. Emma se desplomó. Thaddeus mantuvo su distancia. No la tocó, solo aguardó. Uno a uno liberaron a los niños. El más pequeño corrió hacia ella sollozando. El juez, con expresión severa, cerró el documento. Luego proclamó: «La sentencia queda anulada por derecho civil ante testigos». Emma se incorporó tambaleante. Sus piernas apenas respondían. Thaddeus se aproximó y extendió su mano. «Vámonos», dijo. «Este no es lugar para morir». Y sin mediar más palabras, la mujer que momentos antes enfrentaba la muerte por un trozo de pan, partió junto a sus 6 pequeños, siguiendo a un desconocido que había dicho sí cuando todos los demás se negaron. El sendero desde Dewsville hasta el rancho Cane Hollow era extenso y polvoriento, pero aquella tarde, el cielo se cubría de nubes,
y el aire traía el aroma de una lluvia distante. El caballo de Tadeusz avanzaba con paso firme tirando de una carreta desgastada, donde Emma y sus 6 hijos viajaban arropados con una manta gruesa que él había extraído del fondo del carruaje. Emma guardó silencio durante todo el viaje. Mantenía los brazos cruzados contra su pecho, los hombros contraídos, y la mirada fija en el horizonte como si temiera que una palabra inadecuada la hiciera desvanecer. Sus pequeños apiñados a su alrededor se aferraban a sus faldas como enredaderas a un árbol antiguo. Tadeusz cabalgaba al frente con su habitual seriedad sin voltear atrás. Solo cuando pasaron el letrero de madera medio derruido que señalaba el inicio de sus tierras, giró levemente la cabeza y pronunció sus primeras palabras desde que abandonaron el pueblo. «La casa es espaciosa», mencionó sin mirarles. «Cada quien tendrá su lugar. Nadie molestará a nadie». Emma permaneció callada. Estrechó con más fuerza al más pequeño que dormía en su regazo con el rostro sucio y el vientre hundido por el hambre. El rancho surgió en la distancia como un boceto a carbón, cercas deterioradas por los años, un granero semi-derruido, campos sedientos de lluvia, y una casa de madera con tejado inclinado y humo emergiendo de la chimenea. Al detenerse frente al porche, Tadeusz desmontó silenciosamente. Después ayudó a descender a los niños uno tras otro. No hizo cuestionamientos. No esbozó sonrisa alguna. Pero cuando el más pequeño se resistió a soltarse, Tadeusz simplemente le ofreció una manzana del morral de la silla. El niño, con un hambre superior a su temor, la aceptó. «Síganme», indicó abriendo la puerta de una cabaña contigua a la principal. En el interior había una única estancia equipada con una mesa, algunas sillas desgastadas, una estufa de hierro fundido, una cama cubierta con sábanas limpias y un modesto cesto que contenía pan, sal y un poco de mantequilla. En un rincón descansaba un cubo con agua templada y sobre la superficie de la mesa, un montón de leña seca. Emma atravesó el umbral con precaución, examinando cada detalle como si esperara descubrir algún engaño. Tadeusz depositó la llave en la mesa junto a un cuchillo desgastado. «Esta cabaña pertenecía a mi hermana. Hace tiempo que permanece vacía, pero se mantiene en buen estado». Se volvió hacia ella. «No me debes absolutamente nada. Aquí estarás a salvo de cualquier daño». Ella evitó su mirada. Solo inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Después se acomodó cerca de la cama con sus pequeños flanqueándola, formando una barrera protectora de carne y hueso. Tadeusz se marchó sin aguardar respuesta. Aquella noche Emma permaneció despierta. Sentada junto a la estufa, mantuvo vivas las llamas sin descanso. Mientras sus hijos dormían acurrucados bajo las mantas, apretados unos contra otros, ella permanecía atenta a cada sonido de la madera, cada susurro del viento, anticipando que en cualquier instante alguien irrumpiría exigiendo una compensación por su rescate. Pero nadie apareció. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se filtró por la grieta de la ventana, Emma se incorporó con dolor en la espalda. Se aproximó a la mesa para examinar el agua del cubo, y allí en el borde de la madera encontró una nota doblada con caligrafía firme y nítida. No es una deuda. Es una oportunidad de comenzar de nuevo. Emma leyó el mensaje repetidamente. Sus manos temblaban. Dudaba entre reír o llorar. ¿Qué tipo de persona ofrecía tal ayuda sin pedir nada a cambio? Dobló nuevamente el papel y lo ocultó bajo la almohada discretamente. Cuando salió al porche con las mangas remangadas, el pelo recogido y los niños siguiéndola, Tadeusz ya estaba reparando la cerca, martillando con la precisión de quien comprende el valor del silencio mejor que el de las palabras. Emma no lo saludó. No expresó gratitud. Simplemente agachó la cabeza y comenzó a barrer la entrada de la cabaña con una escoba gastada. Pero en su interior, por primera vez en muchos años, algo diminuto y casi olvidado comenzaba a despertar. Algo similar a la esperanza. La rutina se instaló sin previo aviso. A los pocos días de establecerse en el rancho, Emma empezó a limpiar el polvo de la cabaña, a preparar infusiones con ramas de manzanilla, a remendar la ropa con un hilo grueso que descubrió en una lata oxidada.
Aunque hablaba poco, sus manos nunca descansaban. Sus pequeños la seguían como sombras silenciosas, cada uno encontrando su refugio en algún rincón del rancho donde podían respirar sin temor. Cada mañana Tadeusz partía temprano hacia el campo. Se dedicaba a cortar leña, arreglar las cercas, vigilar el pozo. De vez en cuando regresaba a casa con una cesta repleta de manzanas silvestres, pequeñas y ácidas, que recolectaba de los árboles que crecían al borde del precipicio. Una tarde, sin mediar palabra, le ofreció la cesta al hijo mayor. El muchacho lo observó con recelo antes de buscar la aprobación de su madre. Emma simplemente asintió en silencio. El niño tomó una manzana, la olfateó y esbozó una sonrisa. Desde ese momento los 6 comenzaron a acompañar a Tadeusz cuando trabajaba en las cercanías. Lo observaban con curiosidad, imitaban su manera de caminar por el corral e incluso reían juntos cuando el gallo le picoteaba las botas. Tadeusz, aunque no lo expresaba, parecía más relajado en presencia de los niños. Una tarde, mientras Emma removía una olla con sopa de verduras y hueso, una de las pequeñas se acercó al porche con una tabla de madera y un trozo de carbón. «Señor Cain», susurró tímidamente, «¿podría enseñarme a escribir mi nombre?» Tadeusz se inclinó hasta su altura. Le dedicó una suave sonrisa y le preguntó su nombre. La niña dudó, pero respondió. Con paciencia él trazó las letras una a una, L-I-L-I. Le entregó el carbón, «Ahora tú». La pequeña escribió despacio con la lengua asomando por la comisura. Al terminar miró a su madre con orgullo. Emma sonrió pero mantuvo su distancia. Durante varios días Tadeusz dedicó tiempo a enseñar a los pequeños a escribir, ya fuera sobre trozos de madera o dibujando con sus dedos en la tierra húmeda. Les mostraba cómo contar, cómo reconocer las letras en los sacos de maíz y cómo pronunciar sus nombres al leerlos. Emma, sin embargo, siempre encontraba una excusa para no participar. Se mantenía ocupada lavando trapos, recolectando huevos o vigilando la cocina, pero Tadeusz notó algo peculiar. Cada vez que alguno de los niños mostraba una palabra escrita, ella desviaba la mirada. Jamás corregía, nunca elogiaba ni leía en voz alta. Una noche, mientras los niños dormían profundamente, Emma salió al porche cubierta con una manta. La brisa nocturna era helada. Tadeusz descansaba en una silla de madera pelando una manzana con su navaja. Ella permaneció de pie, contemplando el horizonte. Él guardó silencio inicialmente. Después de un momento habló sin dirigirle la mirada. «Siempre evitas mirar cuando los niños leen». Emma tensó los labios. ¿Por qué ella respiró profundo? «No sé leer ni escribir, nunca tuve la oportunidad». El silencio se volvió pesado. Ella se abrazó a sí misma como anticipando una burla o un reproche. Pero Tadeusz simplemente preguntó con voz serena. «¿Te gustaría aprender a escribir tu nombre?» Emma lo miró asombrada. Él continuaba con su manzana como si nada hubiera pasado. Ella vaciló. Finalmente, casi susurrando, contestó. «Sí». La mañana siguiente, antes del desayuno, Tadeusz colocó una tabla pulida en la mesa junto con un trozo de carbón. Escribió Emma en la parte superior con letras grandes y claras. Cuando ella se sentó, él guió su mano y juntos trazaron la primera E. Los niños observaban silenciosamente desde la entrada. La mano de Emma temblaba pero no se detuvo. Cada letra escrita aligeraba su carga. Al terminar contempló la palabra y sus ojos se llenaron de una emoción compleja entre orgullo y vergüenza. Más tarde ese día, mientras removía una olla humeante de sopa de verduras con hueso, una de las niñas más pequeñas se aproximó tímidamente al porche, sosteniendo una tabla de madera y un trozo de carbón entre sus pequeñas manos. «Señor Cain», murmuró con voz apenas audible, «¿podría enseñarme a escribir mi nombre?» Tadeusz se inclinó hasta quedar a su altura, le dedicó una sonrisa amable y le preguntó suavemente cómo se llamaba. La pequeña dudó un momento antes de responder L-I-L-D-I. Con paciencia él trazó las letras una a una, L-I-L-I. Después le entregó el carbón y dijo, «Ahora es tu turno». La niña escribió despacio con la punta de su lengua asomando por la comisura de sus labios. Al terminar buscó la mirada de su madre con orgullo.
Emma esbozó una sonrisa pero mantuvo su distancia. Durante varios días Tadeusz dedicó tiempo a enseñar a los pequeños, mostrándoles cómo escribir sobre trozos de madera, o trazando letras con sus dedos en la tierra húmeda. Les enseñaba a contar, a reconocer las letras en los sacos de maíz, a pronunciar sus propios nombres al leerlos. Emma, sin embargo, nunca participaba. Siempre encontraba alguna tarea pendiente: lavar los trapos, recoger los huevos, vigilar la sopa. Pero Tadeusz observó algo particular. Cada vez que un niño le mostraba una palabra escrita, ella apartaba la mirada. Nunca corregía, jamás felicitaba ni leía en voz alta. Una noche, mientras los niños dormían, Emma salió al porche envuelta en una manta. El viento soplaba frío. Tadeusz estaba sentado en una silla de madera tallando una rama para hacer estacas. Al verlo, ella permaneció en silencio, pero él se movió para hacerle espacio en el banco de madera. Se sentó sin decir palabra. Contempló el fuego cuyo resplandor proyectaba sombras danzantes sobre su rostro. Me casaron a los 14 años, comenzó repentinamente sin que nadie lo preguntara. No entendía lo que significaba el matrimonio. Solo me dijeron que ese hombre necesitaba una esposa y yo estaba disponible. Tadeusz bajó la mirada en silencio. Era cruel. Me llamaba inútil, estúpida, una carga. Me golpeaba cuando el pan se quemaba o cuando los niños lloraban. Una vez le pedí que me enseñara a leer las etiquetas de los frascos y me escupió. Dijo que las letras eran para los que tenían inteligencia, no para bestias que solo servían para parir. Su voz se quebraba al hablar, pero sus ojos permanecían secos como el desierto. Después de aquello, jamás volví a pedirle nada. Simplemente resistí, noche tras noche. Un año tras otro, sin descanso. Y cuando finalmente se marchó con otra mujer, me abandonó con 6 pequeñas bocas hambrientas, y ni una sola palabra para poder defenderme. El silencio que siguió fue interminable. Solo el crepitar de las llamas rompía la quietud del aire. No sé hacer nada más. Solo sé aguantar. Y entonces, por primera vez, en lo que parecía una eternidad, Emma dejó escapar sus lágrimas. No fueron sollozos ruidosos. No fue una explosión de desesperación. Lloró en silencio como solo lloran aquellos que llevan el sufrimiento tan profundamente arraigado que ya forma parte de sus huesos. Tadeusz soltó el cuchillo dejándolo caer al suelo. No pronunció palabras de consuelo, ni intentó consolarla con un gesto. Simplemente esperó a que el llanto cesara por sí mismo. Cuando por fin ella se limpió las lágrimas con la manga de su vestido gastado, él rompió el silencio. «Mañana comenzaremos». Emma lo miró desconcertada. «A partir de mañana», declaró, «aprenderás algo más que solo resistir». Al amanecer siguiente, Emma salió de la cabaña y descubrió una tabla de madera apoyada contra la pared del granero. En ella, con trazos firmes y grandes, estaba escrito su nombre, Emma. Junto a la tabla, sobre una mesa improvisada, había colocado un trozo de carbón y un pedazo de tela para borrar. Tadeusz emergió del corral con las mangas remangadas y las botas cubiertas de tierra del campo. «Hoy tú escribirás». Ella tragó saliva nerviosamente. Los niños se habían congregado a su alrededor, observando con curiosidad la escena que estaba por desarrollarse. Tadeusz tomó su mano con delicadeza, la posó sobre el carbón, y juntos dibujaron la primera E. La letra quedó desigual, la segunda más definida, la tercera un poco temblorosa. Pero ahí estaba escrito Emma. Los pequeños aplaudieron emocionados. Lily, la más chiquita del grupo, la rodeó con sus brazos por la cintura. Emma esbozó una sonrisa involuntaria. Ese día y los siguientes la tabla se transformó en un aula improvisada bajo el cielo abierto. Emma dedicaba cada mañana a practicar. Sus pequeños la imitaban trazando letras en el suelo polvoriento con palitos. Tadeusz, cuando sus labores se lo permitían, se unía a ellos, orientando sin presionar, enseñando con una paciencia extraordinaria. Emma comenzó a descifrar las palabras simples en los sacos de harina, en los frascos de medicinas, en aquellas cartas antiguas que antes eran solo papel con marcas incomprensibles.
Su universo, anteriormente silencioso, empezó a cobrar sentido. Una tarde, tras varios meses, Emma se encontró sola frente a la tabla. El ocaso pintaba sombras tras el granero. Agarró el carbón, inspiró profundamente y plasmó una frase que había soñado la noche anterior. Soy más que mi pasado. Cuando Tadeusz regresó cabalgando pausadamente, las palabras captaron su atención antes que ella. Se detuvo en seco, guardó silencio. Emma permanecía de pie con polvo en las manos y dedos ennegrecidos. Lo miró quizá esperando una corrección, un gesto de aprobación, cualquier señal. Él permaneció callado. Simplemente se aproximó y colocó una mano firme y reconfortante en su espalda entre los omóplatos. Y en ese contacto, Emma comprendió todo lo no expresado. Los chismes corrían más veloces que los caballos. En los mercados de Twin Ridge, en las tabernas de Bitter Pass, hasta en la peluquería de Dustwell, circulaba la misma historia. ¿La recuerdas? La ladrona de pan, la que casi ejecutan ahora, vive con Tadeusz Kane. Dicen que se casó con ella. Y con 6 niños. 6 como si fueran perros sin hogar. Los rumores se propagaban y con ellos las miradas prolongadas y los silencios incómodos cuando Emma visitaba el pueblo por provisiones. Pero ella seguía adelante. Caminaba erguida con sus hijos, siguiéndola siempre bien arreglados y pulcros. No por buscar la aprobación de nadie, sino porque había descubierto su verdadero valor. Una mañana, mientras recolectaba huevos con los pequeños en el corral, divisó una nube de polvo en el camino. Inicialmente creyó que era un viajero común, pero al acercarse el jinete y reconocer ese modo de cabalgar, esa manera prepotente de sujetar las riendas, y esa marca que atravesaba su ceja izquierda, sintió que el mundo se le venía encima. «No», murmuró. Él descendió de un brinco, soltó las riendas y se dirigió directamente hacia la casa. Emma vociferó. «Sal inmediatamente». Tadeusz emergió del granero con las mangas dobladas y expresión severa. Se aproximó al intruso sin prisa. «¿Quién es usted?». «El marido de ella», bramó el otro. «¿Y el padre de esos niños?». Emma apareció tensa con los pequeños refugiados tras ella. El ambiente se tornó denso. «No tienes derecho a estar aquí», exclamó ella. «Soy tu esposo», rugió él. «Me pertenece ella y los niños también». Tadeusz avanzó un paso. Su figura obstaculizaba completamente el paso. Su mano derecha reposaba con aparente casualidad sobre la empuñadura del revólver en su cintura. Nadie se lleva nada de aquí salvo que sea como cadáver. El silencio cayó como plomo. El intruso se paralizó. Por un instante pareció dispuesto a desenfundar, pero algo en la mirada de Tadeusz, esa serenidad tensa, esa certeza de quien ya había quitado vidas antes, lo hizo dudar. Escupió al suelo. «Esto no termina aquí», no replicó Tadeusz. «Termina mejor». El hombre montó y partió velozmente tragando polvo y dignidad. Emma permaneció inmóvil unos momentos. Cuando todo acabó, se volvió hacia Tadeusz. Quiso expresar algo. «Gracias». «Perdón», lo que fuera, pero él ya regresaba al granero como si nada hubiera ocurrido. A la mañana siguiente el cielo lucía despejado. El sol bañaba el campo con una luz serena. Emma salió a barrer el portal y se detuvo. Frente al portón clavado firmemente en la tierra con estacas recién cortadas, se erguía un cartel de madera. Las letras grabadas a fuego con hierro candente se mostraban nítidas y poderosas. «Aquí no se vive con miedo». Ella permaneció inmóvil mientras lo leía. Tadeusz surgió a sus espaldas cargando un pesado saco de alimento para las gallinas. Creí necesario que todos lo vieran claramente. Emma giró para encontrar su mirada. «Gracias». Él desvió los ojos visiblemente incómodo. «No fue nada». «Por supuesto que lo fue», insistió ella. Esa noche, cuando los pequeños ya dormían, Emma se acomodó junto a la chimenea. Tomó su libreta, aquella donde ahora practicaba su escritura,
y escribió sin ayuda por primera vez. Hoy nadie me arrebató lo que amo. Hoy alguien me defendió. Cerró el cuaderno suavemente. Abrazó a uno de sus pequeños que se había acercado somnoliento y permitió que el calor del fuego por primera vez penetrara hasta su alma. La tormenta llegó sin aviso. En plena noche, los relámpagos comenzaron a rasgar el cielo y el viento azotaba las ventanas como una bestia enfurecida. La lluvia caía en gruesas cortinas empapando los campos y transformando la tierra en un lodazal profundo. Dentro de la cabaña, Emma despertó alarmada por un gemido lastimero. Era Caleb, el más pequeño de solo 3 años. Su rostro estaba encendido, sus mejillas ardían y su cuerpecito empapado en sudor. Lo alzó inmediatamente tocando su frente con preocupación. Ardía. No, por favor, ¿eh? Esto no, susurró con la voz quebrada. Despertó a los otros niños, los reunió bajo las mantas y con el corazón desbocado corrió hacia la casa principal. Golpeó la puerta con desesperación. Thaddeus abrió de inmediato completamente vestido, como si la tormenta también lo mantuviera despierto. «¡Es Caleb!», exclamó Emma. «Tiene mucha fiebre. Está ardiendo». Él lo tocó brevemente. Se dirigió a su estante, tomó un saco de tela y se colocó el sombrero. «¿Dónde vas?» «A la cabaña de la viuda Ellison. Tiene jarabe de corteza de sauce y hojas de menta. Es la mejor opción cercana para reducir la fiebre. Pero la lluvia arrecia. El sendero está intransitable. Empeorará si no vuelvo pronto». Sin más palabras, montó su caballo y se desvaneció en la negrura devorado por el vendaval. Emma retornó junto a Caleb. Lo cubrió con paños húmedos para intentar bajar su temperatura. Colocó compresas frías sobre su frente ardiente. Los demás pequeños, en completo silencio, colaboraban como podían. Lily trajo agua fresca. Ben sostenía una vela que oscilaba con cada embate del viento. Transcurrieron 2 horas. 3. El temor no era desconocido para Emma. Lo había experimentado antes. Lo había sentido en cada alumbramiento, en cada noche en soledad, en cada ocasión que alguno de sus pequeños tosía más de lo normal. Pero esta vez era diferente. El miedo ya no estaba aislado. Ahora poseía forma, gravedad y nombre. Se llamaba esperanza. Cuando la puerta se abrió de golpe, Emma casi se desvanece. Thaddeus estaba completamente mojado, cubierto de lodo, hasta las rodillas y el pelo pegado al rostro. Pero sostenía una bolsa con frascos cristalinos y hierbas envueltas en tela. Sin pronunciar palabras, se arrodilló junto al niño, preparó el jarabe con agua caliente y le administró una cucharada a Caleb mientras Emma lo sujetaba. Después preparó una infusión con las hojas de menta, la vertió en un cuenco y con un pañuelo limpio comenzó a secar el sudor del cuello del pequeño. El viento continuaba azotando afuera, pero dentro la atmósfera comenzaba a serenarse. Gradualmente el niño dejó de temblar. Su respiración se volvió más pausada. Dormía plácidamente. Emma permaneció inmóvil con su mano sobre el pecho de su hijo, percibiendo cómo la fiebre cedía. Después alzó la vista. Thaddeus la contemplaba exhausto pero tranquilo. «Lo conseguiste», murmuró ella. «Tú también», contestó él. Siguió un largo silencio. Emma se acomodó en la silla junto al lecho, con los ojos todavía enrojecidos. «No deseo deberte nada», pronunció sin mirarlo. «No quiero estar aquí porque te deba la vida de mis hijos. No quiero cargar más ataduras invisibles». Thaddeus no contestó de inmediato. Después, con una voz suave, serena como el campo tras la tormenta, respondió: «Entonces permanece tal como eres». Emma alzó su mirada. Sus ojos estaban colmados no de temor, sino de algo más profundo. Se incorporó despacio, atravesó la distancia entre ellos y recostó su frente contra el pecho de Thaddeus. Sus hombros temblaron, pero guardó silencio. No hacía falta decir más. Thaddeus elevó una mano y la posó sobre la espalda de Emma. Y por primera vez, ella no rehuyó del contacto. Aquella noche, la tormenta finalmente abandonó el valle y el silencio retornó con la niebla. Emma durmió no porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque por primera vez confiaba.
La primavera llegó a Cane Hollow sin pedir permiso. Los almendros florecían cerca del riachuelo, mientras las melodías de los mirlos llenaban las mañanas. Emma, fiel a su rutina, abría los ventanales al despuntar el alba, permitiendo que la brisa fresca trajera consigo una nueva tradición, la enseñanza. Todo comenzó cuando empezó a instruir a sus pequeños, usando tizas artesanales de yeso molido y tablas antiguas que Thaddeus había rescatado del granero. Gradualmente los niños del vecindario se fueron acercando primero por simple curiosidad, después con cuadernos prestados y miradas llenas de ilusión. «Podemos quedarnos», susurraban con timidez, «solo para observar». Emma siempre respondía afirmativamente sin excepción. Una mañana Thaddeus apareció sosteniendo un martillo y cargando una tabla. «Vamos a desocupar el establo viejo», anunció. «Ya no tenemos suficientes caballos para ocuparlo». Emma lo miró confundida. «¿Con qué propósito? Para que tengas tu propia escuela». La transformación del establo tomó 3 días. Lo limpiaron minuciosamente, pulieron los bancos, cubrieron las paredes con mantas para proteger del frío, y Emma colocó un jarrón con flores silvestres sobre un estante improvisado. Aunque carecían de campana, pupitres y pizarras, abundaban los niños. Y el entusiasmo. Lunes, miércoles y viernes llegaban desde todos los rincones de la región, algunos caminando, otros a caballo, o en carretas cargadas de heno. Unos con calzado desgastado, otros con trenzas apretadas y ojos brillantes de esperanza. Al inicio las madres mostraban desconfianza, pero al ver a Emma en el umbral con su vestido impecable, cabello recogido y brazos acogedores, sus dudas se disipaban. «No tengo certificados», confesaba Emma. «Solo puedo compartir lo que he aprendido con dedicación, si me lo permiten». Muy confiaban en ella. Las lecciones eran básicas, alfabeto, aritmética, técnicas de escritura, pero también incluían melodías, historias, juegos con piedras decoradas y momentos de silencio llenos de concentración. Emma nunca necesitaba elevar la voz. Enseñaba con una dulzura extraordinaria, con una paciencia infinita, con una calidez que no demandaba nada, pero lo expresaba todo. Durante una lección sobre nombres propios, una pequeña de apenas 6 años se aproximó al escritorio de Emma con la mirada baja. Era una alumna recién llegada, hija de una trabajadora del campo que había fallecido durante el invierno pasado. «¿Crees que podría ser tan fuerte como tú?» Emma la contempló en silencio. Se inclinó hasta estar a su nivel. Con delicadeza acarició su mejilla y respondió: «Ya lo eres, pequeña. Solo necesitas que alguien te lo haga ver». La pequeña se lanzó a sus brazos, y Emma, por primera vez ante toda la clase, abrazó a una estudiante como si fuera su propia hija. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, Thaddeus encontró a Emma todavía en el establo, organizando cuadernos y aseando las pizarras de madera. «Tienes manchas de tinta en la mejilla», observó. Ella se limpió sonriendo. «Hoy una niña me dijo que aspiraba a ser fuerte como yo. Imagínate, jamás pensé que escucharía algo así». Thaddeus la observó detenidamente antes de responder. «Es porque realmente lo eres». Emma bajó la mirada. Todavía le resultaba difícil recibir cumplidos, pero cuando él le entregó una canasta con pan recién salido del horno, regalo anónimo de una madre del pueblo, comprendió que eran más que simples palabras. Al finalizar esa semana, Emma escribió su nombre con tiza blanca en la tabla del establo. Clase de la maestra Emma. Nadie cuestionó su autoridad. No requería título. Poseía algo más valioso: la confianza absoluta de sus alumnos, el respeto profundo de las madres y la mirada protectora de un ranchero que desde lejos continuaba construyéndole un universo nuevo palabra por palabra. El amanecer se deslizó suavemente por los campos de Cane Hollow, bañando la tierra con matices cobrizos y dorados. Los pájaros cantaban entre el follaje y la brisa. Transportaba el aroma tentador del pan que Emma había preparado la noche anterior. La casa permanecía silenciosa. Los niños seguían dormidos, agotados después de una tarde repleta de aprendizaje, letras y alegría.
Emma salió al porche sosteniendo una taza de café humeante. La mecedora crujió suavemente bajo su peso, mientras contemplaba el amanecer. Sobre la mesa rústica descansaba un objeto nuevo, envuelto delicadamente en tela de lino dorada, atado con un cordel sencillo y una nota encima. Sus manos temblaron ligeramente al reconocer la caligrafía familiar. Para todas las historias que aún nacerán de tu pluma. Emma deshizo el nudo con delicadeza. En su interior encontró un cuaderno de cuero suave del color del ámbar envejecido cosido a mano con dedicación. Las páginas vírgenes desprendían un aroma a nuevos comienzos. En la primera hoja, escrito con trazos firmes pero cariñosos, un nombre solitario. Emma. Tadeusz apareció en el umbral del granero, las mangas de su camisa dobladas y las botas todavía húmedas por el rocío matinal. La contempló en silencio paciente. Ella se incorporó y avanzó hacia él con pasos medidos. Se detuvo a corta distancia. Sus ojos se encontraron. No había incertidumbre, ni cuentas pendientes, ni temores, solo verdad cristalina. Lo abrazó. Sin urgencia, con la serenidad de una decisión consciente. Recostó su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón, y murmuró: «No soy cautiva, soy libre. Me quedo por elección propia». Tadeusz la envolvió en sus brazos cerrando los ojos. No hubo ceremonias, ni documentos oficiales, ni vestido nupcial. Ninguno solicitó votos formales. Era innecesario, pues su vida compartida era ya un compromiso diario. Una unión sellada no por documentos, sino por acciones. Los caldos calientes en invierno, la enseñanza en el granero transformado. El confort de los silencios compartidos, las palabras que Emma plasmaba cada noche. Cada mañana Emma miraba el cuaderno y escribía a veces una frase, otras, una palabra, ocasionalmente páginas enteras. Un día anotó: «Hoy aprendí a dormir en paz». Otro día Lily leyó su primera historia y me miró como si hubiera creado magia. Y en una tarde particularmente luminosa, después de observar a Tadeusz, reparando la cerca con uno de los pequeños sobre sus hombros, escribió: «Emma». Jamás pronunció «te amo», pero cada gesto suyo era una declaración silenciosa. La escuela prosperó. El rancho se expandió. Las madres llegaban con pan recién horneado. Los padres aportaban leña para el invierno. Los niños corrían jubilosos con sus útiles escolares, saludando a Emma como si fuera parte de su familia, como una presencia que siempre había estado allí. Ocasionalmente algún visitante curioso preguntaba: «¿Son matrimonio?». Emma esbozaba una sonrisa y contestaba: «No tenemos documentos, pero compartimos una historia». La última anotación en el cuaderno la realizó durante una noche tormentosa, cuando los truenos hacían temblar a los más pequeños, y todos buscaban refugio alrededor del fuego. Tadeusz permanecía a su lado, leyendo un antiguo almanaque, con unos anteojos que insistía en no necesitar. Emma sostuvo el lápiz con determinación y plasmó sin vacilación: «No fui rescatada, fui comprendida». Después cerró el cuaderno, lo ubicó en el estante junto a las hojas aromáticas de albahaca y la caja donde guardaba botones, y regresó junto al hombre que había visto su esencia sin retroceder. Y así, sin ceremonias ni documentos legales, sin ramos de flores ni alianzas, Emma y Tadeusz construyeron una vida como pocos se atreven, eligiéndose mutuamente en cada momento, en cada acción, en cada silencio compartido, en cada mirada cómplice. Si esta narrativa resonó en tu interior, si pudiste sentir la brisa de Cane Hollow acariciando tu rostro, si reconociste en Emma la fortaleza de quien elige perseverar, si encontraste en el silencio de Tadeusz el amor que trasciende las palabras, ya formas parte de este refugio de almas valientes. En Relatos de Época no relatamos cuentos fantásticos, compartimos historias auténticas del corazón, donde el amor es una elección diaria, donde el respeto supera cualquier símbolo, donde cada amanecer trae una nueva oportunidad. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en más relatos que emergen entre el polvo, las cicatrices y la esperanza.
Porque en un mundo donde todo puede ser arrebatado, solo perdura el amor que se entrega libremente.